Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos. Shabbat Shalom. Otro Shabbat más que nos regala nuestro Dios, contento, con gozo. Él es el único que permite que a través de todas las dificultades nosotros podamos estar en el gozo de su Ruaj, el cual Él nos regala una vez que hemos hecho la corrección respectiva a nuestros malos caminos, los que teníamos antes cuando andábamos en los rudimentos del mundo. Por eso le damos las gracias a nuestro Dios y vamos a entonces a comenzar a transmitir la enseñanza. Mirar qué hermanos nos confirma por allá, ¿sí? Bueno, la enseñanza de hoy es una enseñanza muy buena porque ya hemos estudiado algunos conceptos de la fundación del mundo, de la organización de todas las cosas, cómo Dios las organizó para que tuvieran un sentido para nosotros, porque sería difícil nosotros ubicarnos en este tiempo si no tuviéramos un camino, tuviéramos una guía, y el Señor se encargó de todo para que no nos perdiéramos. Así que no podemos inventar nada, no podemos pensar que una religión es la que nos va a llevar al final del camino, porque el hombre se equivoca mucho, sus caminos siempre son caminos hacia el mal y no podemos confiarnos de nuestro corazón. Tiene que ser un corazón moldeado de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Hoy toca la parashat Lech Lecha, que significa anda a pesar de ti en hebreo. Quiere decir algo así como aunque no quieras, anda, que es lo común de nosotros los seres humanos. No queremos andar en los caminos de Dios, pero llega el momento en que no sabemos por qué razón lo hacemos involuntariamente, simplemente nos encontramos allí como salió Noé, salió de pronto en la gracia. Un saludo allá a todos los hermanos que están con nosotros: Jason de Jesús Mercado, Belia Gómez, Cristian, el hermano Hernández Peñalosa, y lo invitamos a que estemos pues en un ruaj, en un mismo ruaj en esta enseñanza. Dice la escritura en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a nuestro Adonai, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya hemos estudiado que la ley no consiste simplemente en una escritura. Esto es una parte apenas de lo que Dios nos puede mostrar a nosotros, ¿verdad? Estos libros que nosotros leemos, toda la sabiduría de Dios está contenido en la creación. Él hizo un tejido donde todo engrana perfectamente, y muchas cosas que están ahí contenidas aún nos las está revelando. Entonces la escritura no contiene todo, y estas cosas que son las cosas secretas, Él se ha encargado de que estén en el preciso momento, en el momento exacto de los tiempos, para que llegamos a feliz término de nuestro andar. Entonces, en base a estas cosas secretas, miramos que detrás del día de reposo, por ejemplo, que es el que estamos hoy confesando, porque al cumplirlo, al completarlo, al glorificar a nuestro Dios en este pedido, en este mandamiento, entonces estamos promulgando su palabra. Este día tiene algo escondido, pues a nosotros nos fue dado los 7 días de la semana como una estructura para que veamos que contiene diferentes fases. Por ejemplo, nos habla de los 6 días que debemos trabajar, pero hay un día que dice que es cesación. Pero esa cesación tiene un sentido más profundo,
que el que nosotros podemos pensar humanamente, porque pensamos que es no hacer nada, porque realmente la Escritura siempre marca esa tendencia, pero se está refiriendo a algo más adentro, que es realmente lo que el Señor se proponía hacer en sus designios. Este día es muy importante dentro de todo el contenido, dentro de toda la estructura, porque marca la cabeza. Fíjense que es el séptimo día y parece que fuera el último, pero resulta que es el día que va cada vez acercándose más hacia el Señor, nos acerca más hacia el Señor, porque ese día nosotros nos hallamos en una práctica de todas las cosas que tienen que ver con la vida eterna, ¿verdad? Con el mundo venidero. A este mundo aquí se le llama el Olam Hazeb, ¿verdad? Que es el mundo en el que vivimos, y el Abba Olam, que es el mundo venidero. O sea, hay una división. Entonces el mismo Señor dijo que la tierra es el estrado de sus pies, y si estamos en el estrado de sus pies, somos nosotros. Por eso no podemos nosotros pensar que en alguna vez nosotros estamos creados y tenemos alguna condición de poder subir a los cielos por nuestra propia voluntad o por nuestro propio designio. En este día el Señor marcó una tarea que Él tenía ya muy precisada, que era trabajar. Era trabajar, pero en otro trabajo, en otra obra. Por eso muchas veces en la Escritura, cuando encontramos por lo menos Juan 5:17, podemos buscar Juan 5:17 y nos damos cuenta que al contrario de lo que el Señor piensa decirnos, hay ciertas interpretaciones que incluso yo las he escuchado, que acusan al Señor de haber violado el día de reposo. Juan 5:17, y lo toman como un atrevimiento del Señor de desafiar a su misma ley. Entonces dice de esta manera: y Yeshua le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como si a él quisiera decir que el reposo no es nada, que cualquiera puede hacer lo que quiera en ese día, y no necesariamente es lo que está él aquí insinuando, sino que él está refiriéndose realmente a la tarea que ya estaba programada. A partir del reposo viene siendo el preámbulo por eso es una estructura, es la separación que hay entre el mundo y la vida venidera. Está ahí marcando, digamos, el umbral, la puerta. Por eso el Señor dice: yo soy la puerta de entrada, la puerta que conecta, y nosotros la única puerta que tenemos para entrar es por medio de Él. Entonces nos damos cuenta que este día, además de la parte de lo justo, de la justicia, que todos estamos llamados por la creación para lo que fuimos hechos, tiene otra forma de trascendencia, que es parte de los secretos de Dios, pero que en estos tiempos el Señor nos los ha mostrado y nos los ha revelado. Por lo tanto, tenemos que ver entonces que Yeshua no violó ningún día de reposo ni lo cambió para otro día, porque estaría cambiando ya la estructura. Y acuérdense que una estructura, cuando ya está el plano por un arquitecto, si le cambian una columna, se la ponen de otro lugar, es tan peligrosa que se puede caer. Y eso ha sucedido incluso muchas veces que los arquitectos hacen esos cambios, porque ya algo que está diseñado es muy difícil que lo muevan. A partir del séptimo día, que es el momento en que nosotros nos encontramos ahora dentro de esta estructura que estamos hablando, de ese proyecto,
nosotros vivimos ese día proyectándonos hacia todo el resto de los días, porque resulta que ya no estamos trabajando, ahí en ese pedido de nuestro Dios, en ese, ¿cómo podríamos decir? En ese secreto de nuestro Dios que Él tenía para nosotros, nos está diciendo que ya lo que vivimos nosotros no estamos trabajando, y que nuestro trabajo consiste ahora porque estamos en el Shabbat, es en esas obras que tienen que ver con la vida venidera. Y esa es la diferencia. Ya ahí existe algo que es lo que el Señor le llamó la promesa. Entonces, Isaías 66:1 dice el Señor que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Porque aquí muchos pensaban que Dios iba a establecer un templo y eso era lo único y lo completo. Pero el Señor ya está dando el mensaje de que en esta tierra no se podía construir un templo para Él. Sin embargo, Él dejó ahí, la iniciativa para que no nos perdiéramos, para que tuviéramos una idea, ¿verdad? Una guía de las cosas que nos iba a revelar más adelante. Esto quedó siendo entonces, el piso bajo, o el sótano de Dios, porque el estrado de los pies es donde Él tiene sus pies, y el cielo es su trono, el aposento alto, y Él quiere entonces llevarnos al aposento alto. Por eso todo esto, esta parte baja, el piso de abajo, es el taller de Dios, donde Él comenzó a formar todo lo que necesitamos nosotros para sentirnos ya en condiciones apropiadas. De esta manera vemos entonces que ya no estamos trabajados, no debemos estar en afanes. Ya tenemos que todas las cosas que hacemos simplemente las hacemos en Él. No estoy diciendo que no tenemos que trabajar los días de la semana, o sea, estamos todavía aquí en lo justo, porque esto no se ha acabado, sino que ya todas las cosas que hacemos aquí, nuestra trayectoria es realmente acercarnos cada vez más a lo que viene, porque todo esto va a desaparecer. Ya cuando esto desaparezca, ya nosotros aquí no tenemos ni un pie. Entonces todas las cosas tienen que ver con la estructura de Dios. Por eso cuando el Señor lo vemos allá con los discípulos, que Él estaba en la tormenta y Él habló a la tormenta y la detuvo. Si uno se da cuenta, esa situación que se está dando ahí es una señal que el Señor le está mostrando a sus discípulos, mostrando que Él fue el que estaba ya creando los cielos y la tierra, porque la tierra estaba en agitación, ¿verdad? Las profundidades de las aguas estaban en ese momento en agitación, y el Señor detuvo el agua y la abrió y salió la tierra. Eso es la ley, o sea, todo lo que sea de acuerdo a la ley, eso coincide, o sea, es armónico, y nos muestra que todas las cosas que están escritas allá no fueron hechas por coincidencia del Señor, sino que todo tiene una trayectoria. De tal manera que entonces leemos la parashá que comienza en el capítulo 12 y habla de esta manera: pero Hashem había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Con qué debemos ver esto? Si vemos a Abraham murió. Hay testigos de que él está en una tumba acá en la tierra, pero esto no fue escrito en esa forma pasajera.
Abraham murió, pero lo que está aquí quedó. Eso es lo que permanece para siempre, porque eso pertenece a la palabra de Dios. Entonces, cuando él le dice vete de tu tierra y de tu parentela, le está pidiendo algo que el ser humano muy difícilmente lo hará. Acordémonos de lo que pasó con el joven rico, ¿verdad? El joven rico fue llamado en su momento por el Señor, pero él no siguió al Señor, sino que prefirió sus riquezas. Esas riquezas, nosotros que nos gusta mucho estar acusando a las personas que tú no hiciste, que tú te falta, como si fuéramos mejor que los demás, resulta que ese joven rico somos nosotros, porque las riquezas que está hablando aquí no son simplemente el dinero. Las riquezas son todas aquellas cosas de las que nosotros nos hemos llenado en este mundo, tenemos abundancia. ¿Y qué cosas pueden ser abundantes en una persona como nosotros en lo natural, que no conocía a Dios? Pues todas las cosas que dice la Escritura, ¿verdad? Los pleitos, la blasfemia, las enemistades, ¿cierto? La ira, todas esas cosas son nuestras riquezas. Y el asunto es que para desprenderse de esas riquezas es lo que el ser humano no quiere, desprenderse de la herencia que ha adquirido en esta tierra, de los bienes que ha adquirido en esta tierra. Esos eran los bienes que tenía el joven rico, y el que nos representa a nosotros de una manera muy exacta, muy casi exacta, si comenzamos a hacer las comparaciones respectivas. Entonces, eso de irse de la casa, irse de su tierra, de sus raíces, y irse de su parentela, o desprenderse de todas sus posesiones, es olvidarse de la religión, por ejemplo, de la religión con la que ha estado amarrado toda su vida, sea por sus padres, o sea porque la aprendió de algún lado, dentro de sus parentelas. Entonces, desprenderse de todo eso es comenzar completamente desde cero. Ese joven rico no quería comenzar desde cero, no quería comenzar a enriquecerse con la nueva riqueza, porque es que el Señor le dice que le iba a dar una tierra que le iba a mostrar más adelante, o sea, le iba a mostrar una herencia, la cual él no conocía. Pero, sin embargo, vemos que en esta situación Abraham procedió sin ningún problema. Otra de las cosas es que muchas veces queremos darle los méritos a Abraham, pero tenemos que comenzar a escudriñar un poquito más la Escritura, el contexto, y nos vamos a dar cuenta entonces de las cosas con que se va a encontrar Abraham en otros momentos. Entonces, Mateo 4:7 nos muestra esta situación. Busquémoslos. Mateo 4:7. Marcos 4:7. Aquí me equivoqué un momentico. Marcos 4:7 es el texto. Dice aquí: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Sí, porque le está hablando a ellos de una parábola de un sembrador. Y la semilla que cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron, digamos, porque es que el rico dijo que él guardaba los mandamientos, él incluso se los señaló todo, lo que el Señor le había dicho. El Señor solamente trató los mandamientos que tienen que ver con los justos del ser humano, que son los 6 mandamientos finales, y los mandamientos que nos conducen a esa puerta, a ese umbral de los bienes venideros, son los 4 primeros versículos. Y todos los conocemos, que es: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen de ninguna semejanza
ni por mucho que se te ocurra que comparar algo de allá del cielo, porque nunca lo has visto, y tampoco tomarás el nombre del Señor para cosas inútiles, para vanidades. Y el cuarto mandamiento, que es el que hemos hablado, que es que debemos vigilar el día de reposo, para que no entres nada extraño ahí, porque ahí no dice guardar, pero es vigilar, o sea, vigilemos que no entre por nuestro oído, por nuestros ojos, o por alguna tentación por ahí de alguien que nos quiera convencer de cosas extrañas y terminemos cayendo y extraviándonos de la fidelidad, ¿cierto? Entonces, Marcos 4:18, que está aquí mismo, 4:18, más adelantico, el Señor explica esta parábola. Dice que estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos por qué la parashá comienza hablando de un Abraham que tenía que dejar todas sus posesiones y comenzar de cero, porque había que comenzar desde cero nuevamente. Fíjense, otros hermanos están llegando: Germán Zelaya, Laura Cortés, Fabio Agudelo. Saludo a todos los hermanos, rato que no los he podido saludar, pero se los mando aquí con mucho cariño para todos. Entonces, las promesas que están en la Torá no son visibles a simple vista. Es el Señor el que las revela. Simplemente tenemos que esperar, no forzarnos a encontrarlas. De esa manera, aunque nosotros hemos sido organizados en el taller de Dios, porque aún nadie ha subido al cielo ni nadie ha visto a Dios, entonces ya el mismo Espíritu de Dios, que fue el que formó todas las cosas que están aquí en la tierra, ya tenía aquí en la Escritura ciertos mensajes que nos quedan totalmente a nosotros. Por ejemplo, el Salmo 95. Mira que hay el Salmo que dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es lo que estamos hablando del joven rico. O sea, él estaba en tierra seca, no había aguas, pero nosotros sabemos que eso nos pasa, pero para eso tenemos la sed que tenemos, se la confesamos a nuestro Señor, ¿verdad? Que nosotros realmente lo anhelamos, pero que somos débiles y muchas veces no alcanzamos a obedecerlo realmente como merece ese amor que Él nos ha entregado a nosotros. Sin embargo, Él así nos ha perdonado, pues, y nos ha entendido. El Salmo 95:5 esta es una introducción para tratar más objetivamente el tema que vamos a hablar. Entonces, Salmo 95:5 dice: suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. O sea, Él fue el que hizo, porque no había tierra, Él fue el que la sacó, Él fue el que hizo la tierra, pero Él no la hizo para dejarla ahí seca. Él la hizo porque cuando uno ve los días de la semana, ahí hay un principio que uno no puede olvidar, que Él habló de que la tierra se iba a llenar de frutos, iba a ser una tierra productiva para los frutos. Entonces eso es lo que estamos trasladando acá cuando el Señor está hablando de estas cosas. Salmo 107:35. Dice que Él vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales.
Ese es el propósito con el que Él creó todas estas cosas, no para dejarlos secos, ¿cierto? Isaías 41:18 En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Esto que está aquí, que pertenece a las cosas secretas de Él, nadie lo sabía. Porque cualquiera que lea esto sin los ojos del Señor no va a ver sino eso. El desierto de Sahara y estos desiertos que uno conoce aquí, famosos en la tierra, y simplemente se va a quedar como literatura. Pero sabemos que detrás de esto está un poderoso mensaje que el Señor nos había preparado de antemano. Entonces Abraham renunció totalmente a todas sus posesiones terrenales que ya sabemos cuáles son. Porque él salió de Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría, una tierra donde tenían religiones y que estaban muy lejos de la del Señor. Sin embargo, tenemos, si nosotros podemos hacer un seguimiento de los descendientes de Abraham y sacamos, es posible que Noé estuviera vivo aún en el tiempo de Abraham. Porque los tiempos de la descendencia, de todos los descendientes de él, contados, son inferiores a la edad con la que murió Noé. Entonces, él pudo haber escuchado la palabra por medio de su descendiente, de Noé. Así que todo esto el Señor lo fue ya haciendo. De acuerdo, iba Él mostrando cada vez mejor el camino de su voluntad. Entonces no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. O sea, en este sótano. Miremos siempre para el aposento alto, que era donde estaban los apóstoles en el momento que llegó el Ruach HaKodesh. Ellos estaban en el aposento alto. Porque, Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bien, el proceso de salvación tiene unos pasos, según el taller aquí donde estamos. Para Dios no, para Dios ya sabe todo y en Él es una sola voluntad. Pero para nosotros sí representa un camino. Por eso es que a Abraham lo llama para caminar. Y antes de llegar a la tierra prometida le esperaba un largo camino que solo nunca lo hubiera podido llevar. Entonces, lo primero que vemos de Abraham fue el llamado, como vemos en Mateo 20:16. Mateo 20:16. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. De llamado a escogido hay un paso. Entonces, primero hay que ser llamado para luego ser escogido. Y Mateo 22:14 también lo dice. Dice, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Entonces aquí Abraham estaba comenzando esa carrera de los llamados. Pero sucede que una vez que se ha sido escogido, dice otro texto que algunos escogidos serán engañados y una persona engañada ya deja de ser escogido.
Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si eres escogido, el Señor puede responder tranquilamente, pero si has dejado de ser escogido, ya no hay nada que hacer. Porque esto sucedió con Judas Iscariote. Juan 6:70. Juan 6:70. Es largo. Dice: Yeshua le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Judas estaba entre los escogidos y Judas sabemos que entregó al Señor, por lo tanto Judas dejó de ser escogido. Pero además de escogidos, pues nosotros usamos mucho este lenguaje de los escogidos, los llamados, ¿verdad? Pero fíjense que es una secuencia. Entonces, no basta ser escogido, porque hay otro paso todavía más allá, que es los que perseveran. Los que perseveran o los perseverantes. Por eso Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fidelidad en la tierra? Fíjense el paso que está hablando ya cuando la venida de Él, ¿hallará fidelidad en la tierra? Nosotros sabemos que en la tierra no va a haber fidelidad, ¿cierto? No va a haber fidelidad porque cada quien va a andar en lo suyo. Entonces Mateo 10:22, Mateo 10:22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces los perseverantes tienen que perseverar hasta el fin. Es que el Señor nos está mostrando, esto no es una orden, esto es el desarrollo de una obra, y nosotros estamos viendo el plano. Entonces en el plano nos estamos ubicando por qué parte vamos. Por eso el Señor habla de un edificio construido. Los perseverantes es el punto donde deberíamos estar nosotros, porque ya hemos sido llamados, ya hemos sido escogidos, y ahora la perseverancia, pero todavía no hemos terminado de perseverar. Pero además queda otro paso, que solamente el que llega al fin, el que persevera hasta el fin, será salvo. Por eso es que dice el Señor que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros profetizamos, nosotros hacíamos milagros, sacábamos demonios, pero yo les diré: apártense de mí, enemigos de la Torá, enemigos de la ley, ¿verdad? Los anomus, ahí sí que apártense de mí, hacedores de maldad, ¿no? Ahí dice los anomus, los que son enemigos de la ley. Acordémonos que la ley es la constitución de toda el universo, es la ley de Dios. Y tenemos algunos mandamientos en la Escritura que le podemos, o el Señor le llama los mandamientos pequeños. Si no hace estos mandamientos pequeños, ¿de dónde surgieron? Hombre, estos mandamientos el Señor los anexó, porque a raíz que fueron surgiendo el pecado, el hombre se fue degenerando. Entonces hubo necesidad de incluir unos mispatín. Entonces por eso vemos que fueron apareciendo algunas cosas. Por lo menos la ley de los sacerdotes, eso no existía ahí, no existía. Pero a raíz del pecado que hubo, entonces el Señor escogió a los levitas y le encomendó esa misión. Y ahí también tiene una guía, que eso en el libro de Hebreos lo explican totalmente, ¿verdad? Entonces es el que persevera hasta el fin, los perseverantes. No, podemos estar confiados. Yo sé que todos decimos que ya estamos escogidos, por lo tanto la salvación no se pierde, la salvación, pero esto es una guía para que nos ubiquemos y de pronto estemos
pellizcándonos de vez en cuando también, si no hemos sido extraviados y no nos hemos dado cuenta. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso está en Apocalipsis, ya el libro de la revelación total. Vemos entonces un Abraham que ha sido llamado, que ha sido escogido, y ahora va a estar en la perseverancia, porque va a comenzar el camino. Va a decir caminó con Dios, es lo que hizo Noé. Noé caminó con Dios. Entonces, al final del camino es que se va a ver la corona de vida, si logra caminar con Dios. Entonces nosotros vemos una cantidad de obras que hemos encontrado en la Escritura, pero toda esta cantidad de obras está relacionada con este mundo. Y sabemos que Dios mandó a trabajar 7 días en estas obras que corresponden a este mundo, 6 días, y en un día que iba a ser el traslapo, la puerta para el mundo venidero. En ese mundo venidero se iba a hacer otra tarea, que es la que el Señor estaba haciendo, cuando dice el Señor que mi Padre aún trabaja y yo también. Y que en esa tarea fue las obras que Dios creó desde antes de la fundación del mundo. O sea que esas obras no están dentro de los 7 días. Necesariamente, antes de la fundación del mundo, significa que siempre han existido. Mientras que algunos de los mandamientos que pertenecen aquí a este mundo van a ser quitados, ¿verdad? Apenas todo esto desaparezca, muchas cosas van a ser quitadas. Pero lo que está establecido por Dios, eso va a permanecer para siempre. Y eso es donde nosotros nos debemos siempre dirigir. Cuando el Señor hablaba de señal, Él se referiera a eso, a la constitución del universo. Dice, hay por ahí, por un rinconcito, ahí yo les dejo una señal a ustedes, por lo menos el arco, ahí les dejé una señalización a ustedes ahí, cada vez que la vean. Ese es el pacto mío, ese es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Y dio el significado que ya hablamos el sábado pasado, hablamos de esto, ¿verdad? Por eso entonces hablamos que el justo es el que tiene la medida de acuerdo a lo que ha sido creado, pero que más arriba está una medida que es abundante, una medida abundante que el Señor hizo para Él darla cuando quisiera, de tal manera que nosotros podemos estar llenos y podemos estar abundantes. Si estamos abundantes quiere decir que tenemos de más y podemos ofrecer de esas ayudas, pero eso no corresponde a nosotros, porque eso no está en ni siquiera en nuestra mentalidad. Un pedacito de impulso, un granito de impulso no hay ahí. Eso simplemente aparece y nos hallamos de pronto en eso. Por ejemplo, así como el joven rico tuvo todas esas codicias y todas estas cosas que nosotros también hemos pasado y hemos ido dejando, muchas de ellas, estas cosas, el Señor es el que ha podido llenarnos de algo que Él nos ha venido dando en lo que es justo. Una vez que nos hace rebosar, tenemos para dar. Si nuestra posesión que tenemos en esta tierra es la ira, y nos da rabia esa persona, ese vecino que tenemos, porque yo soy creyente pero el vecino me mira maluco y no le gusta verme con la Escritura cuando salgo de la casa, o no quiere que yo hable de la Escritura, y siento esa rabia con ese vecino, pero yo sé que es una rabia que de pronto Dios me está comprendiendo, pero eso sería como un argumento de nosotros muy malo, porque cuando el Señor te llena de su palabra, o sea, las cosas que Él creó anticipadamente antes de crear el mundo para nosotros, esas cosas que son el amor, Él nos llenó de ese amor. O sea, que el mandamiento que nosotros podemos leer y queremos abundar, o por eso que la palabra usa el mucho, 2 veces, porque lo que está diciendo es
que lo que tienes en esta vida y lo que vas a tener en el mundo venidero, ¿verdad? Está refiriéndose a las dos partes. Entonces aquí Él nos ha llenado ya, nos ha hecho rebosar de su amor. Entonces si tenemos ese enemigo, esa persona que no gustamos de él, o ese hermano que no nos cae bien, entonces él puede tener toda la rabia que quiera porque nos mira maluco, pero ¿qué le damos nosotros? ¿De qué estamos llenos nosotros? De amor. Entonces eso es lo que tenemos que fluir de nosotros, fluye el amor. Y nosotros le damos amor. Él nos da odio y nosotros le damos amor, y así. Cada vez que Él nos dé más odio, más amor nos da. Entonces la Escritura dice que amemos a nuestros enemigos. No lo dice por simplemente decirlo, sino que todo está conectado con lo que venimos hablando, ¿verdad? Todo lo que es de la constitución del mundo. Por eso Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley es lo que está constituido por Dios, y el testimonio es lo que vemos, ¿cierto? Porque la ley sola no se ve es lo que se produce con ella. Entonces vamos a ver aquí en Santiago, en el libro de Santiago, que es Jacob, le pusieron el San, pero ustedes saben por qué, porque estas escrituras han sido traducidas. Entonces nosotros le quitamos el San y solamente decimos Jacob. Jacob 22 es el nombre de él, el nombre hebreo con lo que él nació. Voy a buscar aquí el libro de Hebreo rápidamente, y entonces vamos a comenzar. No encuentro Santiago. No, aquí está Santiago 2. Fíjense que esto que hizo el Señor aquí en la tierra fue con el fin de hacer una fusión, de tal manera que las obras que Él preparó de antemano estuvieran sobrepuestas, claro, porque son las eternas, estuvieran sobrepuestas a cualquier obra de las que teníamos que ver en este mundo, en los 6 días de trabajo, ¿cierto? Porque en el reposo nosotros no estamos en las obras de este trabajo de los 7 días, o sea, el terrenal, que es precisamente lo que estamos hablando, la herencia que hemos tenido. Ya, y ahora estamos en la nueva herencia. Entonces por eso surge esta pregunta, porque ellos tenían esa duda. Dice que, hermanos míos, Santiago 2 o Jacob 2, desde el 14. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntese y sáciase, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estamos refiriéndonos a lo que el Señor ha llenado. Si el Señor no ha llenado a una persona, no tiene nada que dar, porque de lo que no hemos sido llenados no hay nada que dar, ¿cierto? Simplemente es de lo que hemos sido llenados. Si alguno consuela, el Señor lo ha llenado de consuelo, ¿verdad? Si alguno hace visita a los enfermos, porque el Señor lo ha llenado, está lleno y ofrece sobre eso. Así podemos también consolar a los hermanos si estamos llenos de ese consuelo. Así también la fe, si no tiene obra, o sea, la fidelidad, cuando no la vemos, queremos entonces saber dónde está. Así también la fidelidad, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fidelidad y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Eso no se puede. No hay forma de mostrar fidelidad sin obras, porque Dios mostró la fidelidad con toda la creación que hizo, si no, nadie supiera que Él es fiel. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, eso sí, ¿verdad? Dice aquí en el
21, el 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fidelidad sin obras es muerta, o sea, todavía tienes dudas. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces vemos qué común tiene la fidelidad entre estos hermanos, estos patriarcas que nos muestra la Escritura, porque Noé aparece como una persona que es de la fidelidad, pero cuando le dicen que es fiel, en Hebreos 11, eso es lo que vamos a ver enseguida, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:7. Fidelidad. Ahí no dice por, ya sabemos que eso hay que quitarlo. Fidelidad. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Entonces a él le llaman de la fidelidad no porque cumplió los mandamientos ni porque estaba mostrando algún mandamiento de lo que conocemos como escrito. Él le hablan de la fidelidad por algo que no está escrito, porque el mandamiento de hacer un arca no está en la Escritura. A él se le dio ese mandamiento diferente a todos los demás mandamientos, ¿cierto? Es un mandamiento especial. Una cosa, algo imposible, él hizo algo imposible en ese momento. Entonces ahí fue donde el Señor vemos que había algo detrás de esa obra. Hay un poder que es sobrehumano, del cual no podemos. Y cuando vemos a Abraham, que es el que estamos leyendo en Santiago, dice que él fue justificado por las obras. Entonces uno a obra le llama los mandamientos solamente y dice, bueno, Abraham fue obediente en todo. Pero resulta que aquí solamente le llaman de la fidelidad. Es cuando hablan en Santiago, cuando hablan de que él iba a ofrecer a su hijo. Fíjense que no es ningún mandamiento que esté en la Escritura. No está. 21, ¿verdad? Jacob o Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No les citan ni los 10 mandamientos, no les citan los 613 mandamientos, no se los citan. Entonces tuvo 614, porque ahí tiene otro más. 617. Sí. 617, sí. Porque en Noé tuvo entonces otro mandamiento más y Abraham tuvo otro mandamiento más. Y ahí es cuando comenzamos a ver entonces lo que Dios le está llamando la fusión de las obras. La fidelidad va fundida con las obras, es un solo bloque. Una cosa se ve, o las obras se ven es porque tienen fidelidad cuando están hechas de acuerdo a ese trazado de Dios. Y dice que fue justificado, y ya se está hablando de justicia de Dios. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. Bueno, aquí como mencionan el nombre de Abraham, pero todos sabemos que esto está en Génesis 15, ¿cierto? Que es la parashá que estamos nosotros leyendo hoy. Por esa fe, como dice en Hebreos 7, dice, por la fidelidad de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fidelidad condenó al mundo, claro, y fue hecho heredero de justicia. Esa es la fidelidad que condena, la que muestra la justicia de arriba. Claro, lo que estamos rescatando es que es la fidelidad, ¿cierto? Como se le derramó a él y le dijo a todo el mundo, venga, apéguense a esta fidelidad en el arca, y nadie se apegó, fue hecho heredero de esa justicia que viene de arriba, y dice que viene por fe, o sea que viene de arriba. Pero si te quedas corto, y para ampliar, como estás metiéndote con Abraham, en el 11:8 dice, por la fidelidad de Abraham, siendo llamado, como tú estás diciendo, que lo llamaron de arriba, obedeció para salir al lugar que había de recibir, que como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, le dijeron, vaya. ande contra viento y marea en mis mandamientos. Eso es algo sobrepoderoso.
todo el poder sobrenatural. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, porque acá en Santiago, cuando hablan de que oyó Abraham y le fue contado por justicia, mencionan el nombre de Abraham, pero acá en el versículo 5 viene hablando de Abraham, pero aquí este texto, cuando mencionan la fidelidad, ahí sale el nombre, sacan el nombre. Por eso dice aquí, y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Pero en el texto hebreo podemos darle un matiz mejor, porque ese creyó le está dando a él una participación. Y eso es lo que estamos hablando. La escritura no deja participar a los seres humanos en las cosas de Dios, porque entonces ya pertenecerían a este mundo y no al mundo venidero, que es lo que estamos hablando, las cosas poderosas. Entonces, el capítulo 15. Tú leíste ahora un versículo, mi amigo, dijiste. Sí, lo que estamos leyendo en Santiago 23. Pero ¿sabes dónde 23. dice? ¿Sabes dónde dice también amigo esa palabra? En Isaías 40. En la Haftará de esta semana, de hoy, de esta para allá, en la Haftará de Isaías 40, ¿cierto? Le dice cuando está hablando Dios, y le dice, ocultaré estas cosas, dice Abraham, mi amigo, lo dice, Isaías 41, aquí está, dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice 48, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Dice, yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Lo que tú leíste allá en Santiago está aquí en Isaías 48, pero no debe leerse descendencia, porque dice Sera de Abraham, mi amado. O sea, lo que tú estás diciendo ya lo había confirmado Isaías referente a Abraham, que de esa semilla es el amado por Dios. Exactamente. Bueno, entonces estamos aquí en Génesis 15, 6, que es el texto, el núcleo de esta parashá y de la escritura completa. Creo que la batería. Bueno, y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Entonces, digamos, en la gramática hebrea los verbos tienen una actividad, o sea, tienen una forma, y aquí ese creyó pertenece a una pertenece a un verbo que está es causativo, en forma causativa, está conjugado en esa forma causativa, por lo tanto es algo que causa. Entonces, no es que el que creyó fue Abraham, sino que ahí lo que dice es que la emuná que estaba por Hashem, la emuná de Hashem causó, ¿verdad? Esa fidelidad fue causa de Hashem. Y le fue diseñado la justicia, o para él justicia, fue diseñado para él la justicia. O sea que el diseño de Dios, lo que estamos hablando, que él todo lo entretejió, ya todo estaba en la fidelidad, pero en el ser humano no había forma de uno tener un patrón de eso. Y entonces el Señor dijo aquí ese patrón en este texto. Entonces lo que dice es que la fidelidad, porque Abraham salió a una tierra que él no conocía ni nada, entonces la fidelidad del Señor o la emuná causó, la emuná del Señor causó que él causó el diseño para que le fuera dada a él la justicia. Entonces este patrón o este modelo está diciendo lo mismo que venimos viendo con Noé, que leemos en Hebreo 11, que el que causa fidelidad es el Señor, y no fue Abraham del que le salió, del que proyectó la fidelidad, ¿cierto? Entonces todo eso viene de arriba, nada viene de abajo. Y cuando vamos otra vez a Santiago 2:25, que estamos leyendo aquí el asunto de la fidelidad, mencionan a Rahab, una mujer que tuvo una experiencia bastante comprometida en la vida,
y aquí dicen que fue ramera, ¿verdad? Entonces miren ustedes que perteneció al bajo mundo y el Señor mostró fidelidad. Entonces, ¿qué había hecho ella para ella tener fidelidad? Nada. Entonces el Señor está diciendo que de los más bajos, menospreciados, es lo que Él escoge para avergonzar a los sabios, a los que sienten que tienen que ser escogidos porque saben algo. Entonces dice que asimismo, este es Jacob 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces no hay ningún mandamiento en la escritura que diga que alguien por dejar ir o salvar a unos mensajeros y enviarlos por otro camino, esa persona ya sea justificada. Ella no hizo eso para que la justificaran, sino que el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la emuná de Dios causó en ella esa obra que hizo, es una obra que hizo. Entonces vemos que cuando leemos Hebreo 11 estamos hablando de la fidelidad es en base a eso, o sea, lo que es causado por Dios, no lo que causamos nosotros. Entonces esas cosas que vienen de Dios son recibidas, no son salidas, emanadas de nosotros. Y nosotros somos ese vaso de barro que Él llena, y si nos llena abundantemente tenemos para entregar, para dar, porque es mejor dar que recibir. Entonces cuando tú das algo, ese amor tienes que sentir gozo porque tuviste para hacerlo, pero si no tienes para hacerlo no tienes por qué dar, ni nadie te puede obligar a eso, ¿cierto? Por eso sabemos que en tiempo de cuando se hablaba del diezmo y esto, no todo el mundo diezmaba. Yo no creo que esa viuda que recibió las 2 monedas diezmaba. Ella recibió de lo que otro estaba lleno, ¿cierto? De lo que el Señor le había dado, porque por muy incrédulo que sea una persona, lo que ha recibido es de Dios. Lo único es que Él no le va a poder darle la gracia. Entonces por eso, cuando vemos que en Hebreo 11, ya teniendo ese patrón del que hemos hablado, seguimos en Hebreo 11 y mencionan a Abel. Y dice Hebreo 11:4 que fidelidad. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por eso yo, mirando todo esto, porque estamos en el contexto, nos damos cuenta que Abel pudo haber sido el primer sacrificio que se hizo en la tierra, y que Abel lo hizo porque fue causado por la emuná de Dios, por la fidelidad. Entonces ya eso tenía un sentido, parece que no había sido hecho anteriormente. Pensamos que Adán pudo haberlo hecho, pero viendo lo que dice Hebreo 11, me lleva a la idea, porque lo está mencionando como fidelidad. Entonces no podemos buscar ningún mandamiento, tenemos que verlo aisladamente. Y de Adán no se habla de fidelidad por ningún lado. No se dice que Adán tuvo fidelidad después y se arrepintió después. No dice nada, eso lo deja ahí en blanco. Pero cuando aparece ese sacrificio, Abel, que fue hijo de Adán, dice que a Dios, por lo que alcanzó testimonio de que era justo. Imagínense, alcanzó el testimonio de que era justo. Entonces fue justificado. Y ese sacrificio que hizo él, ya sabemos todo lo que representaba en la continuidad del plan de Dios, hasta que vino el Señor y nos reveló todo. Y ya acá, en la fundación del mundo, estaba esa señal. Eso es una señal entonces de igual a la que dio Noé con las nubes, y es una señal igual con la que dio Abraham cuando iba a matar a su hijo. No era porque que es mala gente y Dios es mala gente porque le pidió matar a su hijo, era una señal que iba a quedar ahí
dentro de la fidelidad. Entonces, cuando habla de la fidelidad, nos damos cuenta que Dios no menciona ningún mandamiento de los que uno acá se la pasa discutiendo con el uno y con el otro, porque no cumples esto, no cumples lo otro, ¿cierto? Así que todos estos mandamientos que nosotros leemos aquí están sometidos a la fidelidad. El hecho de que vengamos a la comunidad nos está mostrando que no es porque leemos el mandamiento, porque si es por obra, porque nosotros lo estamos obrando, estamos en estos 7 días, en estos 6 días que está aquí, y nos vamos a acercar a la puerta trabajados y cansados, ¿cierto? Y en ese momento, si reconocemos que estamos trabajados y cansados de lo que estamos haciendo en este mundo, cuando el Señor nos brinda el reposo, que no es el séptimo día, no es el reposo que nosotros estamos, porque esto es un acto del justo que para el cual fue creado, sino que esto es una señal del pacto de Dios, que todos los creyentes estamos saltando aquí, estamos confesando, porque guardar el mandamiento o vigilar el mandamiento es confesar la palabra de Dios. Y esto es lo que nos muestra el reposo. Por eso el Señor dice que aún queda un reposo para este plan de Dios. Aún nos queda un reposo, porque si Josué hubiera dado el reposo, entonces no quedaría otro, porque ya está dado. Entonces siempre nos habla de que falta un reposo, que es el que está por delante. De manera, hermano, que ahí vamos enlazando un poco más lo que es la Escritura, el poder de Dios, y toda la Escritura gira en base al poder de Dios. Sin el poder de Dios, nosotros no estamos en condiciones de hacer nada que a Él le agrade, porque sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Entonces, esos mandamientos que están en la Escritura fueron incorporados para que no perdiéramos el objetivo, que es el fundamento de la creación, donde está contenida toda la riqueza de la sabiduría de Dios, y la cual es la única manera de que podamos tener luz en el camino para no extraviarnos, hermano. Bueno, hermano, yo creo que el tiempo se fue, entonces ya nos estaremos viendo nuevamente en otra ocasión. Un cordial saludo para todos los hermanos, que siempre vivamos esperando a nuestro Dios en el mismo ruaj, cada quien confesando de acuerdo al agrado de Dios. Shabbat a todos, hermanos. Shabbat. Shabbat y con gozo.